capítulo número 1, versículos 23 al 33. Amén. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor. Leamos del 27, no del 23, del 27. Jueces capítulo 1, versículo 27. Amén. Dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehoboth. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí alojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Amén. Padre, hemos leído tu palabra y Señor, te rogamos que abras la mente, el entendimiento en todos y cada uno de nosotros y que podamos ser muy bendecidos a través de la palabra que va a ser expuesta. Señor, ilumínanos, guíanos, dirígenos por tu precioso poder y tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes les suena de pronto un poquito raro, extraño estos versículos? Pero les quiero hacer una pregunta. ¿De qué nos hablan? ¿De qué? Muy bien. Desobediencia. ¿Qué más dicen? El versículo 27, ¿cómo empieza? Tampoco. El versículo 29, tampoco. El versículo 30, tampoco. El 31, el 33. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántas veces se repite esa frase, esa palabra? Tampoco Manasés arrojó, tampoco Efraín arrojó, tampoco Zabulón arrojó, tampoco Aser arrojó, tampoco Neftalí arrojó. Y otra palabra que se repite mucho es ni. El versículo 27 dice: ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni a los de Dor, ni a los habitantes de tal, ni a los que habitaban en tal. ¿Sí se da cuenta? Es decir, una desobediencia a lo que Dios les había dicho. Qué interesante, ¿no le parece? ¿Cierto que sí? Mis queridos hermanos, ¿por qué no hacemos lo que Dios dice? ¿Por qué no lo hacemos? Yo me estuve haciendo esa pregunta. Yo hice mi tiempo con Dios y estuve leyendo
pues ya hace días, pero estuve leyendo este pasaje. Y a mí me llamó muchísimo la atención y me hacía esa pregunta: ¿por qué Israel no expulsó ni destruyó a los pueblos de los cuales el Señor le había ordenado que lo hiciera? La orden de Dios era no hacer alianza, no mezclarse, sino destruirlos. Pero ¿por qué no lo hicieron? Entonces empecé a responder esa pregunta. Número uno, en algunos versículos nos dice que Israel hizo a esos pueblos tributarios. ¿Qué quiere decir esa palabra? Les cobraban un tributo, un impuesto. Entonces, en primer lugar, digo yo, no los expulsaron porque los hicieron tributarios. Es decir, que a través de ellos Israel podía obtener un lucro o un beneficio. Apliquemos eso muy cercano a nuestras vidas. ¿Por qué a veces hacemos cosas que no están bien delante de Dios? Porque creemos que a través de ellas estamos obteniendo un lucro, un beneficio. No los expulsamos. No sacamos aquellas cosas que Dios nos ha dicho que las saquemos. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo una ganancia, un bienestar, bien sea moral, económico, del orden que sea, porque nos genera un placer, una alegría. ¿Por qué no lo hacemos? ¿A quién honramos y a quién preferimos honrar? ¿A Dios o a los hombres o a nosotros mismos? Ahí lo dice muy claramente, que los hicieron tributarios. Y nosotros a veces, como cristianos, vemos en los inconversos oportunidades para hacer negocios, para entablar relaciones con ellos, para hacer alianzas. La orden que tenían ellos de parte del Señor era destruir a esos pueblos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con lo que es anatema y maldición? Destruirlo, sacarlo. Pero a veces nosotros hacemos pacto con cosas que no honran y no glorifican el nombre del Señor. Así hizo Israel. ¿Y qué les pasó? Resulta que esos mismos pueblos después se fueron creciendo, se fueron fortaleciendo y cogieron a los israelitas y los hicieron sus esclavos. Los mataron, los destruyeron y acabaron con ellos. Se convirtieron en aguijones, en cardos, y fueron sus verdugos. Eran los que los maltrataban. Dios nos dice y Dios nos manda en su santa palabra a destruir aquello que nos aparte, que nos aleje, que nos separe de Dios, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, siempre vamos a encontrar una razón. Aquí Israel dice que no los destruyeron, sino que los hicieron sus tributarios. Y uno cree que ahí está la bendición del Señor. Uno cree que yendo contra la palabra de Dios está la bendición. Pero no, la bendición del Señor está cuando nosotros obedecemos y cumplimos su palabra, así nos duela. En segundo lugar, ¿por qué Israel no destruye a esos pueblos? Porque hicieron alianza con ellos. Hicieron alianza con esos pueblos. Entonces, no sé, me imagino yo, vieron que esos pueblos tenían ingeniería, eran más desarrollados, tenían comercio. Bueno, tantas cosas pudieron haber visto. Dijeron, no, pero ellos tienen más experiencia, conocen más, ellos nos pueden enseñar a labrar la tierra, construir vías, construir ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Hicieron alianza con ellos. Pero ¿no está Dios por encima de todo eso?
Díganme ustedes. ¿No puede Dios darnos sabiduría a nosotros? ¿No puede Dios guiarnos a nosotros? Pero como preferimos honrar a los otros pueblos, honrarnos a nosotros mismos, agradarnos a nosotros mismos. Y estamos fallando, estamos pecando. Y creemos que estamos sacando la mejor parte, pero estamos muy equivocados. Israel hizo alianza con ellos. Y vuelvo y les repito, hicieron pactos, acuerdos. Hubo vínculos muy fuertes. Vuelvo y repito, tal vez Israel dijo, no, pero es que dirían los varones, no, pero es que mire, esas mujeres tan lindas, tan hermosas, las mujeres hebreas, tan feitas, tan mal vestidas. Estoy especulando, pudieron haber dicho eso, pero eso en lo que en la actualidad mucho pueblo de Dios se basa para hacer alianza con otros. Dios dice que no nos juntemos en yugo desigual. ¿Y entonces qué pasa? Ay, no, pero es que esa muchacha es tan inteligente, esa muchacha se ve tan emprendedora. Pues sí, es apartada de Dios, no tiene temor de Dios, pero no, es que la china mire cómo le va de bien, el sueldo que se está ganando, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, por ejemplo, con los hombres. La muchacha dice, no, pero este muchacho tan juicioso, tan próspero, tan trabajador, tan bueno. Y hace alianza con ellos, hace pacto con ellos. Israel cree que al unirse con ellos gana, que Dios no le va a pasar cuenta de cobro. No, la desobediencia es desobediencia. Entonces, yo analizo que lo segundo que hicieron ellos es que hicieron alianza con esos pueblos. ¿Qué clase de alianza? Vuelvo y repito, de diferente índole. En tercer lugar, ¿por qué Israel no los destruye? Porque pensaron que esos pueblos no eran tan malos. Pues Dios nos dijo que los destruyéramos, pero esa gente no es tan mala. Pues sí, tienen ahí sus dioses y sus cosas y sus prácticas. Yo me imaginaba eso. Yo decía, bueno, yo creo que una tercera razón por la cual Israel no los destruye es porque dicen, no, pero yo no creo que eso sea tan malo. Pensemos, por ejemplo, en un cristiano que tiene vicios. Y él dice, no, pero yo no creo que sea tan malo esto. Yo conozco supuestos cristianos que fuman. Y ellos dicen, no, pues yo creo que el cigarrillo no es tan malo. Pues ha matado gente, pero yo no le veo problema a eso. Además que donde dice la Biblia que no fumarás. Entonces, yo suponía, yo decía, yo creo que un tercer motivo es que ellos dicen, no, yo creo que no sea tan malo. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos que destruir y sacar el anatema. Por ejemplo, sacar la música pagana del mundo. Y uno dice, no, pero yo creo que esa música no es tan mala. ¿Pero qué? Por ejemplo, Juanes, Shakira, Carlos Vives. Yo no creo que eso sea tan malo. Es que no hay que ser tan fanáticos. Pero ¿qué nos dice Dios? Que había que destruirlos, que había que sacarlos, echarlos fuera. ¿Qué con la gente que todavía tiene ídolos, imágenes? Ay, pero eso es un cuadrito ahí que fue de mi abuelita, fue de mi tatarabuelita y yo lo conservo más que todo porque es como una obra de arte. Y así hay gente que en todo encuentra motivos ¿para qué? Para desobedecer al Señor. ¿Y qué cree la gente? No, pero yo no creo que eso sea tan malo como nos han dicho. Yo no creo que sea tan malo como nos han dicho. Y puedo seguir dando más ejemplos. ¿Cuántas veces nos vamos cargando? Yo he oído en estos días quién era el que me explicaba
alguien me hablaba acerca de algunos muñequitos de esos. Tengo que hacer bien la remembranza, el recuerdo. Y me explicaba que algunos muñecos de estos que ven los niños en la televisión, los creadores tienen pacto satánico y que ellos han comprado, ya me acordé quién fue. Y entonces esta persona distribuye, vende, tiene un almacén y vende y distribuye pues diferentes cositas. Y la gente viene a preguntarle y a decirle, usted tiene cositas de Bob Esponja, tiene cositas de, bueno, de diferentes de esos muñequitos. Le pregunta, ¿usted tiene cositas de fulano, de sultano, de tal, de tal, de tal otro? Y entonces la gente le dice, ella le dice a la gente, no, no porque eso es satánico. Ay, no, pero es que eso no tiene malo, nada de malo, no sé. Y ella dice, no, lo siento, yo no vendo eso. Yo no vendo eso. Y entonces me decía, resulta que llevan esos afiches, los ponen en la pared, traen los muñequitos esos y los ponen allá encima del tocador, del peinador, de tal cosa. Y resulta que esos bichos por las noches se salen como figuras demoníacas y empiezan a asustar a los niños en sus habitaciones. Yo voy a preparar un material de eso. La gente ve la lonchera, ve el morralito, ve los juguetes, los cuadernos, ve todas esas figuras y se las trae para la casa. Y en la noche esas figuras empiezan a mortificar a los niños con pesadillas, con asustarlos, a generarles miedo, pavor. Se les salen las figuras esas, se les salen demonios de las figuras, empiezan a hablarles y a incitarlos a la muerte y a cosas terribles, al vicio, la droga, la rebeldía. Y uno dice, no, eso no tiene nada de malo. Yo oía de música que grababan en diferentes lugares y la grababan en inglés, y entonces en algunos segmentos de la canción había como música antillana y de otras y tribus y así. Resulta que esos músicos contrataban chamanes y brujos que al son de música, de tambores y cosas de estas, estaban maldiciendo a todos aquellos que lo escuchaban. Pero como uno no conoce ese dialecto, primero no sabemos el inglés o francés o el idioma que menos vamos a conocer esos dialectos. Pero resulta que allí sí estaban maldiciendo. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué pensarían ustedes? Digamos que viene aquí un extranjero que no habla español y no entiende ni mu de español, pero nada. Y digamos que yo empiezo a decirle a ese extranjero, a maldecirlo con toda clase de cosas y a llamar la muerte sobre él y a llamar enfermedades y destrucción y ruina y todo sobre él. ¿Ustedes creen que eso no lo va a afectar a él? Así él no me entienda, pero es que yo le estoy deseando eso y hay demonios que están escuchando eso y están trayendo todo eso sobre él. Por eso Dios les dice, no hagan alianza con ellos, no hagan pacto con esos pueblos. ¿Por qué? Porque esos pueblos tienen prácticas paganas. Pero nos dice, ni lo hicieron, ni tampoco, ni tampoco, ni tampoco. Imagínense ustedes. Entonces,
Yo creo que Israel dijo, no, yo creo que esos pueblos no son tan malos. Yo no creo que sean tan malos. Dios le dice a su pueblo, no se junten con, le dice a los hombres, por ejemplo, no se junten con mujeres de otras naciones porque ellas van a desviar su corazón. Pero por ejemplo Salomón no lo hizo. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que las mujeres, que él amó muchas mujeres, y las mujeres desviaron el corazón de Salomón, y ellas fueron y Salomón fue y adoró y ofreció incienso a esos dioses. Y yo creo que Salomón todavía seguía pensando, diciendo, ay, yo no creo que sea tan malo. 40 años, 80 años sirviéndole a Dios, pues yo no creo que Dios se ponga bravo porque yo venga y le queme incienso a este Dios. Eso es idolatría, eso es abominación delante del Señor. Eso es como en el matrimonio. Le dura 15, 20 años fiel él a ella o ella a él, y entonces dice, ay no, pues yo nunca me he echado una canita al aire, entonces, ¿sí? ¿Cuál mujer o cuál varón se va a aguantar eso? Dice, no, olvídese. Eso no va conmigo, no, menos va a ir con Dios. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Nos estamos siempre revelando. En cuarto lugar, creo yo que ellos no los destruyeron porque pensaron que Dios era cruel. ¿Sí? Que Dios era cruel. A mí me sorprende en diferentes libros, en Josué, en Nehemías, Esdras, donde Israel va y se junta, todo el pueblo de Israel, los varones se juntan con mujeres paganas. ¿Sí? Se juntan con mujeres paganas, tienen esposas, tienen hijos. ¿Y qué consejo les dan? La ira de Dios se manifiesta, el enojo de Dios se manifiesta. ¿Y qué consejo le dan? Le dice que las despidan, que las echen. Y algunos dicen, ay no, tan cruel que es Dios. Pero Dios, ¿por qué va a hacer eso? Dejar a esos muchachitos desamparados. Pero Dios manda eso. Aquí, ¿qué dice Dios? Destrúyanlos. Y entonces yo me imagino que Israel dijo, uy no, pero eso es muy cruel. Uy, no, 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 no. No, yo creo que eso no es la voluntad de Dios. No. Pero el Señor les dice, échenlos, expúlsenlos, destruyanlos, acaben con ellos porque son pueblos paganos, con prácticas paganas, sucias, viles. Yo creo que Israel dijo, uy, no, eso es muy cruel. No. Yo les he contado, yo me la pasaba era comprando música, y no era música cristiana, pensando que ni había casi. Y yo me la pasaba, yo recibía la quincena, iba y me compraba el último álbum, el último disco que había salido, y yo feliz escuchando, y tenía una rume muy grande. Cuando Dios me habla a través de un amigo y me dice que debo destruir, no, yo creo que eso, Dios no sabe todo lo que a mí me ha costado. No, cuántos días, cuántas horas yo en un transporte, aguantándome a un jefe, madrugando, llegando tarde, exponiéndome al peligro para comprar todo eso. Y ahora Dios viene y me dice que no lo haga, que no los tenga, que no los conserve, que los destruya. No, yo creo que Dios es muy cruel. No, 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 no. Pero ¿dónde está el temor del Señor? A veces creemos que las decisiones del Señor son muy crueles para nosotros, pero no. ¿A quién tenemos que darle cuenta nosotros? Al Señor. Punto. Honrarlo y agradarlo a Él. Quizás Israel pensó eso, que el Señor era muy cruel, que la orden de Dios era demasiado cruel para que ellos procedieran de esa manera. Pero el Señor es todavía mucho más cruel, porque Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo.
Eso es todavía más cruel. Yo cortarme una mano, pero el Señor dice eso. Si mi ojo me está haciendo pecar, Dios me dice que me saque los ojos. Si yo tengo un amiguito, una amiguita que me está haciendo caer, que me lleva y me conduce al pecado, ¿qué dice Dios? No, no, tranquilo, siga con él, siga con ella, no se afane, eso no hay ningún problema, yo no me doy cuenta de eso. Yo además a usted lo quiero mucho, yo la quiero mucho, entonces yo a usted se la paso, a otros sí los he castigado, pero a usted no. ¿Dios dice eso? No, no, dice no harás alianza con ellos, no harás alianza con ellos. Dios se lo dice en Deuteronomio, se lo dice en Josué. Y aquí está en el periodo, en la época de los jueces. Dios dice no lo haga, no lo haga. Entonces, en primer lugar, porque los hizo tributarios. En segundo lugar, porque hizo alianza con ellos. En tercer lugar, porque Israel pensó que no eran tan malos. En cuarto lugar, porque pensaron que Dios era cruel. Y en quinto lugar, pueden haber más, pero yo no menciono sino 5, porque de pronto les dio miedo enfrentarlos. Entonces dijeron, mejor hagamos alianza con ellos. Y es que son pueblos guerreros y son pueblos numerosos y son pueblos desarrollados en la guerra y que tienen armamento, y nos ponemos a torearlos. No, mejor dejémoslos quieticos. Más bien hagamos alianza con ellos. Yo pensaba eso. Yo dije, ¿por qué razón Israel no los destruye? Y en quinto lugar yo digo, porque Israel le dio miedo enfrentarlos. Y saben que nosotros a veces en ese sentido somos muy débiles, muy frágiles. Que mi hijo está haciendo algo malo, ay no, yo mejor no le digo nada porque es que de pronto se pone bravo y hasta me pega. Mi hija está mal, pero ay no, es que yo la quiero tanto que yo así la recibo, yo. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? ¿Nos da miedo enfrentar a esos gigantes? No, mi hija se va y llega tarde en la noche y quién sabe con quién, dónde pasó la noche, con quién se acostó, con quién durmió. Ay, no, yo no le digo nada porque es que se pone brava y después se va de la casa y yo qué hago. Eso nos pasa a nosotros de padres. Que nuestros hijos, ay no, pobrecito, yo mejor, porque es que, ay no, a mí me tocó muy duro, pero yo no quiero que a él le toque lo mismo. Pasan la autoridad por encima, nos irrespetan. No, no. A Israel yo creo que le dio miedo enfrentarlos. ¿Sí? Que alguien vino y nos trató mal y no. ¿Sí? No, un momentico. Porque ustedes han oído cómo se saludan los muchachos ahora en la calle. Hola, gran tal por cual. Sí, a mí me gustaba eso de una compañera, ella peleaba mucho, pero tenía personalidad la china, porque llegaba y se ponía a molestar en clase, y entonces un profesor llegaba y le decía, oye, cállate, y ella decía, perdón, yo me llamo fulana de tal, y ella le decía el nombre, no les digo el nombre de ustedes para no, ¿sí? Y ella le decía al profesor, oye tú, ¿por qué no te callas? Yo me llamo fulana de tal, decía. Y entonces que a uno vienen y lo maltratan y tal, y ay no, tan lindo él, tan linda ella. El otro día estábamos en una reunión y el chino sacó y le metió una patada a la mamá. Ay, yo lo saco para el baño y le meto un correazo. Una vez que lo haga, ay no, pobrecito, es que, ay no, yo no quiero que el niño se vaya a traumatizar o el niño, ¿cómo? Yo recuerdo hace muchos años cuando llegaban los abuelos, uno tenía que ponerse de pie y saludarlo. Pero hoy están acostados allá en el mueble, llega el abuelo, hola, hola.
y ni se paran ni le dan el puesto. A veces nos da miedo enfrentar, a veces nos da miedo exigir respeto, a veces nos da miedo exigir autoridad o ejercer autoridad mejor. No, ¿cómo así? ¿Qué le dice Dios a Israel? Destrúyanlos. Pero Israel se llena de miedo. Ay, no, que es que son pueblos que más grandes, más fuertes, más numerosos. ¿Pero qué? Yo miraba después cuando Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Dígeles que los que sientan miedo, que se devuelvan. Y se volvieron 27,000. Y después el Señor le dice: todavía son muchos. Y entonces le dice: yo le voy a decir cuáles son. Y se quedó con 300. Después de 30 y pico mil de personas, se quedó con 300. Imagínense un estadio lleno de gente, y de hombres y guerreros y valientes. Y Dios le deja 300. Y entonces después se encuentra con dos pueblos de Sucot y los de Peniel. Primero va y acaba y destruye a todos esos, a los madianitas. Gedeón destruye a todos a los madianitas y los acaba, y quedaron hechos nada. Y entonces llegó a Sucot y le dice Gedeón a los de Sucot: oiga, mis hombres están cansados, están hambrientos, denos de comer. Estamos persiguiendo bueno, se me olvidó el nombre ahorita de esos otros, los estamos persiguiendo. Y luego es que ya los persiguieron para que nosotros les demos de comer. ¿Ya los acabaron? No, olvídese. Dijo Gedeón: listo. Fue a los de Peniel y les dijo: denme de comer, denle de comer a mis hombres que estamos. ¿Qué? No, ¿qué tal? No les vamos a dar. Dijo: voy y vengo y los atiendo a ustedes. Y se fue y los cazó y los destruyó y dijo, vino, y entonces cogió a todos los de Sucot. Una torre en Peniel, la quemó, la destruyó y los acabó. Después vino donde Sucot y cogió a los ancianos, a los del pueblo, a los gobernantes, y dice que los azotó con unos cardos, y eso les dio su paliza. Y eran con los mismos 300 hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos da miedo enfrentar? No, no, mis hermanos. A veces vemos más grande al gigante que al Señor, y no debe ser así. A veces sobredimensionamos a los adversarios. A veces vemos los problemas más grandes que Dios, o vemos la enfermedad más grande que Dios. Vamos a orar por un enfermo. Uy, pero no, es que ese dolor es muy tenaz, es muy terrible. No, ya dijimos que Dios no pudo. Antes de orar ya dijimos no, entonces ya no ore. Si usted ve más grande la enfermedad y más grande el problema, no ore. ¿Para qué gasta saliva ahí? No, no importa el problema, no importa la dificultad, Dios es más grande. ¿Sí? El enemigo, el adversario se verá muy grande, pero Dios está por encima de todos ellos. Dios no le tiene miedo a ningún Goliat. Dios no le tiene miedo a ningún ejército. Dios no le tiene miedo a ningún humano, a ningún demonio. Dios es soberano. Dios es grande. Él es la máxima autoridad. Él es el todopoderoso. ¿En qué nos amparamos nosotros para desobedecer la palabra del Señor? Para no creerle a Dios. Yo creo que nuestro Dios es muy grande. Y es muy grande. Y es más grande que cualquier problema, que cualquier enfermedad, que cualquier enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Señor, declaramos tu grandeza, tu poder, tu majestad? Póngase de pie. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, Israel te desobedeció. Israel
fue en contra de tu palabra. ¿Por qué motivo lo hizo? Lo ignoramos. Yo supongo estos 5 puntos, pueden ser otros o puede ser ninguno. Señor, pero podríamos decir que eso fue la crónica de una rebeldía anunciada. Porque tú lo dijiste, Señor, que Israel era un pueblo rebelde, contumaz, obstinado, apartado de la verdad, apartado de tu palabra. Pero no queremos ser nosotros como Israel. Precioso Salvador, tu palabra dice: yo honro a los que me honran. Señor mío y Dios mío, te honramos a ti, te adoramos a ti, te bendecimos a ti, nuestro gran Dios, nuestro Señor. Yo declaro que tú eres más grande que todos los demonios juntos. Yo declaro que tú eres más grande que Satanás. Yo declaro que tú eres más grande que todas las enfermedades. Yo declaro que tú eres más grande que la muerte, Señor. Yo declaro que tú eres más grande que los banqueros, que nuestros acosadores. Yo declaro que tú eres más grande, Señor, que los jueces, que cualquier autoridad. Yo te reconozco como Dios, como Señor, como soberano. Y declaro que mi vida está, Señor Dios Todopoderoso, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Tú eres más grande que cualquier sismo, que cualquier terremoto, que cualquier invierno, que cualquier malestar, que cualquier enfermedad. Yo lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Para ti no hay nada imposible, poderoso Salvador. Te adoro, te alabo, te glorifico, te bendigo, te ensalzo.